Hola amigos, soy Luis González Valencia y en el vídeo de hoy vamos a tratar de adivinar cuántos goles va a marcar cada jugador del Valencia. Vamos a arrancar pronosticando los jugadores que van a marcar un golito y arrancamos con Mangala. Tenemos también a Manu Vallejo, al gran Gabriel Paulista y a Francis Coquelin. Estos son los jugadores que, según mi pronóstico, van a marcar un golito. Continuamos con los jugadores que van a marcar dos golitos, ya sabéis, según mi pronóstico. Tenemos al ruso Denis Cherisev y a José Luis Gallá, el internacional valencianista que el otro día se salió con la roja. Subimos la tasa goleadora y nos vamos a las tres dianas. Arrancamos con Ferran Torres. No nos vamos de esa banda derecha y otro de los jugadores es Carlitos Soler. Y el último jugador que vamos a pronosticar que va a marcar tres golitos es... Aquí lo tenemos, a Kondogbia, el morlaco francés. Y ahora nos vamos a por los que van a marcar 4 goles. Tenemos a Ezequiel Garay, ya lo hizo en su primera temporada con la camiseta del Valencia. Y vamos a ver si sigue con esa buena racha goleadora. Pero aparte vamos a destapar una de las sorpresas, Kangin Lee, que esperamos que este año le den más minutos y sea el año en el que se confirme como el gran crack que es. Saltamos desde los 4 goles hasta los 7 goles y aparece Maxi Gómez, el delantero que ha empezado mal, pero bueno, esperemos que acabe asentándose y desde el banquillo pueda aportar esa cifra. Y nos vamos en busca de los máximos goleadores y con 8 tantos tenemos a Kevin Gameiro. Y también tenemos al portugués Gonzalo Guedes, que esperemos que sean dos de los que más gol aporten. Y ya nos vamos a la segunda posición de la tabla de goleadores del Valencia. Y ahí este año vamos a tener al capitán, a Dani Parejo, que con nada más y nada menos que 10 dianas, ahí entre penaltis, faltas, disparos lejanos, bueno. Y el pichichi de esta temporada, atención, con 21 goles, no podía ser otro que Rodrigo Moreno. Esperemos que el internacional español en año de Eurocopa haga una temporada así de buena. Pues ese es mi pronóstico, así que veremos a final de temporada si he acertado, si en algunos me he pasado de la raya, otros me he quedado corto. Podéis escribirme también ahí en comentarios lo que pensáis. Y vamos a aprovechar también para hablar de la sección El Hombre del Partido, ese partido del otro día, Valencia 2, Mallorca 0. Y ahora vamos a revelar vuestros resultados de los 4 jugadores propuestos y tenemos con un 6% a José Luis Gallá. También tenemos con un 12% en el tercer puesto a Garay. Y ahora vamos a conocer a vuestro ganador, el que con un 59% por goleada se convierte en el hombre del partido, y es Dani Parejo. Por lo tanto, en segunda posición con un 23% tenemos a Francis Coquelin, que la verdad que se salió. Os dejo por aquí vuestros resultados para que veáis que eso fue lo que votasteis. Ahora vamos a transformar vuestros votos en puntos y el punto extra en quinto lugar se lo va a llegar Kangin Lee, el coreano, que también salió y tuvo unos minutos muy prometedores. Y bueno, si algunos sois nuevos y todavía no sabéis bien de qué va esto del hombre del partido, os recomiendo que veáis este vídeo, el capítulo 1. Y eso sí, no olvidéis de suscribiros. Aquí arriba os dejo también para que me sigáis. Nos vemos en el próximo vídeo y ¡amunt!